La tarde-noche está en plenitud. Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Tu programa de cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación especial de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Súmate a nosotros en la AM 1010 Onda Latina. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción de Los Primeros Amores de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera. Seguimos avanzando con el Plan Integral de Seguridad, logrando los índices delictivos más bajos de los últimos años, con un nuevo sistema de denuncias y menos de 4 segundos de tiempo de respuesta en llamados al 911. El 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías. Monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital. Más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Seguimos trabajando. Hay un plan. Buenos Aires Ciudad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Nuevamente acá en AM 1010 Onda Latina con Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación, también entrevistas. Nuestros teléfonos son 4372-2841, 4372-3061, contestador automático 2150-6184. Nos acompañan como siempre nuestra operación técnica Fabricio Guerrero. Hoy la prestigiosa entidad Gente de Letras está distinguiendo a nuestro querido compañero y amigo Luis Raúl Calvo como poeta divulgador de la cultura. Esto se está realizando en el auditorio del Banco Provincia, en la calle Sarmiento 364 de nuestra ciudad. Muy merecida distinción por todo el trabajo cultural que viene realizando Luis, cumpliendo este año 34 años como director del proyecto cultural Generación Abierta. También la entidad está dando los premios Esteban Echeverría, en letras a Beatriz Schaeffer Peña, en narrativa a Pablo De Santis y en ensayo a Cristina Zorrilla. Quisiera comentarles a los oyentes que no pudieron concurrir el viernes pasado, 16 de septiembre, que hemos tenido el Café Literario y de Arte Antonio Aliberti, realizado en el Café Notable Bar Lavalle 1693, esquina Rodríguez Peña, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a cargo de la querida poeta Susana Sassano. Fue una noche mágica y muy significativa por las lecturas de los poetas, los narradores, los músicos de gran valía, bajo la coordinación y la dirección de Luis Raúl Calvo, acompañando en la coordinación el poeta Julio Bepré, con licencia el poeta Amadeo Gravino y colaborando Adriana Gaspar, María Marta Donet y quien les habla. También quería recordarles a todos nuestros oyentes que todas nuestras actividades radiales se encuentran en el canal Generación Abierta en Radio por YouTube. O también te podés suscribir en forma gratuita. Ayer nos enteramos, lamentablemente, de la desaparición física de la querida y brillante escritora Marta Elgoul de París. Excelente persona, generosa gestora cultural. Acompañamos a todo el grupo literario Marta de París y a su familia en este pesar. Y bueno, ya vamos a las letras, vamos a escuchar a Luis, que se va a referir a Emilio Solesi acerca de su poesía y reflexión poética. Adelante.
Comenzamos a festejar los primeros 15 años de nuestro programa radial Generación Abierta en Radio, que iniciamos el 13 de septiembre del año 2007 junto al querido Ricardo Héctor Reyes, querido amigo ya fallecido lamentablemente, junto a Nora Nardo, a Diana Gaspar, quien les habla, Luis Raúl Calvo. 15 años de un espacio cuyas características fundamentales siempre han sido la de poder dar a difusión las diferentes disciplinas artísticas y sobre todo aquello que desde nuestra subjetividad, por supuesto, entendemos que amerita, digamos, ser difundido, ¿no?, dentro de nuestro programa radial. Vamos a iniciar también un recorrido por uno de los tomos, otro de los tomos de Poesía Argentina Contemporánea de la Fundación Argentina para la Poesía, en este caso una edición del año 1980, y hoy vamos a comenzar con Emilio Solesi. De Emilio Solesi, Las Memorias. A las sienes se acercan, a veces livianas y cálidas en las noches. Se esparcen en un temblor como de ondas, una ansia casi. ¿Desde dónde reclaman el compás de mi pulso? ¿Desde dónde estoy lejos y desde cuándo? ¿Cuál de ellas esta noche, desde tumbados malbones y herrumbres, me llama? ¿Por qué constelación de sangres elegidas encuentra el camino, la altura? ¿Cómo fue imperdonada ausencia y deshizo, lo siento, la distancia? Liviana y cálida, ahora a mi lado, la sé. Hundiría las manos en ella y me brillarían voces en los dedos. Decir de Emilio Solesi, que nació en Buenos Aires en 1905, fue abogado, hizo los cursos de la Escuela del Teatro del Conservatorio Nacional, desempeñándose luego en ella como profesor a partir de 1955 y ejerciendo su dirección en el periodo 1970-1972. Periodista, tuvo a su cargo la crítica de cine en El Diario del año 1936 a 1939, vinculado a la producción cinematográfica, tuvo funciones directivas en Artistas Argentinos Asociados, empresa animada por figuras fundamentales de la escena argentina. Integró y presidió posteriormente el directorio del Instituto Nacional de Cinematografía entre los años 1958 y 1960. Fue activo colaborador en la prensa de la capital con trabajos sobre poesía y sobre artes plásticas. Dirigió para la editorial Kraft la colección de poesía argentina, La Ventana Voladiza. Como dijimos al comienzo, nació en 1905 en Buenos Aires y falleció en el año 1993. En poesía publicó Las Memorias en el año 1954, Faja de Honor de la SADE, La Tarde en Suspenso, 1964, Premio Edición Fondo Nacional de las Artes, Del Tiempo y su Batalla, 1968, Últimas Fundaciones, 1980, 9 poemas, también del año 1980, Poema de la Ciudad, 1990, y también un libro sobre ensayo muy muy interesante que se llama Poesía, Conflicto y Asentimiento, estudios sobre poesía argentina, que fue publicado en el año 1986. De Emilio Solesi, Poema con mujer muerta. Había un equilibrio innecesario, un agua translucía serenísima, su luz sobre la piedra, su noche en el verano. Ausente como estaba, pugnaba por erguirse,
el signo de un dolor que se nacía de cuencas, ansias suyas ignoradas, alzando en un reclamo solidario cigarras en tu cielo, y se caía. Un salto opaco era en llanto de ceñido, detrás de muelles, luces, en lejos y extensión el tiempo. Todo en él se movía gentil y consonante. Estirada mi mano, en su dominio, las músicas ardían su refugio. Allí también tu mano sus tibios entregaba, y al ademán del aire su bendición, sus trazos azules de muchacha. Y aún daba en él la noche anuncios de amapolas que morían un solo tiempo antes del aire del verano. Emilio Solesi también responde al cuestionario que la Fundación Argentina para la Poesía en sus tomos de poesía argentina contemporánea incluye, como para no solamente difundir al poeta con su poesía, sino también difundir al poeta como pensador, ¿no?, a través de sus reflexiones. Por ejemplo, le preguntan: ¿estima usted que la poesía argentina ofrece particularidades distintivas en relación a la poesía americana o mundial? Emilio Solesi dice: se escribe poesía, entre otras partes del mundo, en la República Argentina. La poesía, su esencia es una. La poesía argentina está muy en claro que nace en un lugar y en un idioma que la particulariza. ¿Cree que la poesía ocupa un lugar preferente en nuestra cultura? Acá es muy escueto. Solesi dice: ocupa un lugar. A la tercera pregunta: ¿qué autores nacionales o extranjeros podría señalar que han tenido o tienen influencia evidente en nuestro medio literario y quienes se relacionan con su producción particularmente? Solesi responde: no concuerdo con la generalización de la pregunta. Nuestro medio literario es el resultado de la existencia de escritores argentinos y de las obras que los representan. Cada uno de ellos y cada obra en particular reconocerán acaso sus influencias. Personalmente las recibí como todos. En mi formación gravitaron poetas españoles, sus clásicos, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, y los integrantes de la generación del 27. Entre los argentinos, Banch, algún Lugones, Molinari. ¿Cuáles son sus propuestas poéticas? ¿Cree haberlas expresado con claridad en su obra publicada? El poema poética, incluido en esta selección, ayuda a mi única explicación al respecto. Y por último, le preguntan: ¿se considera integrado a una generación, escuela o movimiento poético? No, soy un caso atípico, dice Solesi. Comencé a publicar siendo adulto. Hasta entonces, como señaló Raúl Gustavo Aguirre al recibirme en Poesía Buenos Aires, realicé mi obra en noble soledad. No me he apartado mucho de esa soledad. Emilio Solesi, sus poemas, sus reflexiones sobre la poesía, hoy en Generación Abierta en Radio. Seguimos avanzando con el Plan Integral de Seguridad, logrando los índices delictivos más bajos de los últimos años, con un nuevo sistema de denuncias y menos de 4 segundos de tiempo de respuesta en llamados al 911, el 75% de la ciudad videovigilada y más de 26.000 policías, monitoreo de cada entrada y salida de la ciudad con el anillo digital, más de 610.000 alumnos protegidos con los senderos escolares. Conoce más en buenosaires.gov.ar/seguridad. Seguimos trabajando, hay un plan. Buenos Aires Ciudad. Muy interesante la reflexión poética y los poemas de Emilio Solesi. Vamos a ir al espacio musical Ricardo Reyes con el tema Hazaña del grupo Dick Infinity.
compuesto por 3 talentosos músicos internacionales que realizaron giras y grabaron con las bandas más icónicas e históricas de la costa oeste, incluidas Santana, War y Tower of Power. El bajista es Pancho Tomaselli, el baterista es Paul Alexander González y el guitarrista vocalista J.B. Eck. The Infinite es un poderoso trío de group rock atmosférico de Los Ángeles, California. Sus influencias van desde el art rock y el metal temprano hasta los maestros del funk, el latín y el dub de los 70. Adelante, Fabricio. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes. A hot summer's day in the middle of the Sahara. All the tribes was packing up to head out yonder, to hang out in a spot that wasn't as hot as the last parking lot that was just as hot. At the watering hole at the palm tree oasis is where the camels would go to stuff their faces with H2O for their singular humps, for the long trip ahead over the vast triumph. But old Gritty Two Humps was a gluttonous llama, while everybody slumbered pre-exodus. Overweight her humps with precious water, survival goods, mega stacked, made her sink into the... Now cruise control is how the camels rolled across the sandy sea. But Greedy G was loaded down heavy, wobbly at the knees. Greedy Two Humps. Artes visuales, vanguardias y colectivos artísticos. Buenas tardes a toda la audiencia de Generación Abierta en Radio. Hoy les voy a hablar en este segmento de Víctor Gripo y ya después se van a enterar por qué precisamente hoy les hablo de este artista, quien, para ubicarlos en el tiempo histórico sociocultural que les tocó vivir, nació en mayo de 1936 y fallece en el año 2002, en febrero del año 2002. Nació en Junín, provincia de Buenos Aires, y es uno de los grandes artistas argentinos del mundo del arte moderno. Pero no solo ha sido uno de nuestros grandes artistas que nos ha dejado una obra maravillosa, sino ha sido alguien reconocido internacionalmente, justamente por el aporte que él le ha hecho al arte conceptual, ¿no? Uno de los pioneros del arte conceptual aquí en nuestro país. Él desde muy niño, desde muy joven, se vio por determinadas ocasiones que tienen que ver con la vida misma, muy ligado al quehacer manual, al quehacer artístico, dado los trabajos manuales que realizaba su padre.
él empieza a hacer escultura, pero también empieza a observar mucho a un herrero de su ciudad, ¿no? A focalizar ese oficio e incorporarlo, digamos, en ese imaginario de un joven futuro artista al mundo del arte, ¿no? Él veía que detrás de los géneros más tradicionales del arte por entonces, como puede ser la pintura, la escultura, el dibujo con sus diferentes materiales, sus diferentes técnicas, por más innovadoras que fueran, se escondía otro género, se escondía otra búsqueda, otro diálogo, otro cruce, ¿no? en el mundo del arte, que en este caso podemos decir que fue pionero en hacer un cruce entre el arte y la ciencia, ¿no? Desde muy joven él empezó a exponer, aunque en 1955 él se dirige a La Plata, se muda a La Plata para realizar los estudios universitarios e ingresa a la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Fue incluso ayudante de la carrera de biología. Y por esta época es cuando él realiza su primer ensayo, su primer texto, pero es un texto que tiene que ver con la ciencia, es un texto puramente científico, que por supuesto estaba muy ligado a lo que él estaba estudiando. Allá por la década, casi fines de los años 50, años 57, él gana el segundo premio del Salón de Arte de la ciudad de Tandil. Y bueno, un poco gracias a esto, ¿no? A la realización de una litografía, él empieza a exponer una serie de varias litografías en el diario Nueva Era de Tandil. Y acá sí, él realiza, con estas series que él expone, realiza su primer texto autorreflexivo, pero ya en su trabajo como artista, ¿no? O sea, su trabajo ya inmerso en el mundo del arte. Y podemos decir que en este texto estableció su futura base, ¿no? Para sus obras, porque él, algo de lo que dice en él es: no creo que el arte sea solo expresión. Como lo dije antes, él ya desde muy joven veía algo que se escondía, ¿no? Detrás del arte tradicional. Él estudia con grandes maestros, como por ejemplo Héctor Cartier, en los cursos de visión, en la Escuela Superior de Bellas Artes, y recibe influencia de un montón de maestros de la Escuela de Arte, pero además empieza a contactar con todos artistas de la vanguardia, ¿no? De la ciudad de La Plata y de distintos puntos también, ¿no? De otras ciudades del país. Comienza a estudiar diseño industrial y bueno, y transita por las diferentes estéticas que tienen que ver un poco con la estética de esos años que él empieza a abordar con tanta frecuencia, con tanto profesionalismo el mundo del arte. Por eso también está muy ligado al informalismo, a la abstracción geométrica, pero su trabajo siempre ha buscado una convergencia entre la ciencia y el arte. Y esto, bueno, se ve muy marcado, por su formación en lo que tiene que ver con la química, ¿no? con lo científico, y también por el mundo del arte, ¿no? Su trabajo, uno de los principales motivos de la idea de transformación, ha girado siempre en relación con la vida cotidiana, el mundo del trabajo, el alimento, la energía. Desde el comienzo él utiliza materiales y medios no convencionales en sus objetos, cajas objetos, escultura, instalaciones. Un artista que trabajó muchísimas instalaciones y cajas objetos, ¿no? Un poco en eso se centra su obra de arte conceptual. Participó con los grandes artistas y formó parte de diferentes grupos con los grandes artistas argentinos de su generación. También estuvo muy ligado al cinetismo y él ha investigado siempre los procesos de generación energética
mediante distintos recursos técnicos, quizás recursos técnicos incluso simples. Una de las materias primas, por ejemplo, que él utiliza ha sido la patata, que la usa un poco como metáfora, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que es un alimento que nace en América, más allá, bueno, que después se extiende también a Europa, pero él parte de su simbología cultural y utilizó esta energía para formar, digamos, elaborar diferentes objetos mediante distintos dispositivos, ¿no? Mediante electrodos y sistemas de medición, lo que hace Víctor Gripo es poner de manifiesto esta potencia latente en la vida vegetal, ¿no? Detrás de sus obras siempre se encuentra un significado muy referente a la alquimia y a los esfuerzos que él proponía por transfigurar el mundo material. Muchas veces cuando hablamos del arte conceptual buscamos siempre los precursores en distintas partes del mundo, ¿no? Y aquí en la Argentina hemos tenido artistas que nos han dejado una obra maravillosa con grandes aportes del arte conceptual, ¿no? Y esto es muy importante a destacar. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque él fallece, como dije antes, en el año 2002, y hay una muestra homenaje, porque este año se están cumpliendo 20 años de su muerte. Hay una muestra homenaje en la Universidad de Montreal, en una de sus sedes, la del Hotel de los Inmigrantes, una muestra que tiene la curaduría de Diana Wessler y de Florencia Battiti, y la muestra se llama Preexistencias, Víctor Gripo, Preexistencias. Y a mí me gustaría un poco leerles un párrafo del texto curatorial, porque creo que es un aporte muy importante que les puedo hacer incluso a los oyentes, ¿no? La alquimia que tanto interesó a Víctor Gripo a lo largo de sus proyectos poéticos conlleva iguales dosis de misterio y de magia. Fue la práctica que ofició como metáfora de las posibilidades de transformación material y espiritual que tanto lo develaban. Nadie como él supo iluminar con elementos cotidianos zonas de la realidad que permanecen invisibles o nos resistimos a ver. Este es un párrafo del texto curatorial de estas dos mujeres curadoras de la obra, de la muestra que se está en este momento exhibiendo en el Hotel de los Inmigrantes, en una de las sedes de Montreal, sobre Preexistencias de Víctor Gripo. Me pareció importante destacar un párrafo del texto curatorial. Les cuento que la obra es una obra sumamente interesante, insisto, por este aporte que un artista argentino hace al mundo conceptual, y la pueden ver hasta mediados de octubre, así que tienen tiempo, y me parece que es para nuestra audiencia una muestra imperdible, insisto, de uno de los grandes artistas argentinos reconocidos internacionalmente. Excelente homenaje al artista visual Víctor Gripo en esta muestra de Preexistencias en la Universidad de 3 de Febrero. Y vamos a otro tema musical del Colectivo K, que es un grupo musical de Cali, Colombia, que fusiona el rock, la música electrónica y el folclore latinoamericano, y que forma parte del movimiento llamado Nueva Música Colombiana. Espacio musical, Ricardo Héctor Reyes.
Bueno, escuchamos entonces al colectivo K, grupo musical de Cali. Estamos acá ya en los estudios con Carlos de Martino, docente de técnica vocal y actor protagonista del Invierno del Juglar, obra de Gustavo Provitina, en cartel en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Carlos también es profesor de técnica vocal, asistente técnico en el área de la voz profesional, y encarna a Anton Chekhov en un unipersonal. Nos dice: llegué a esta obra a través de un pedido que le hice al autor hace ya 3 años porque necesitaba volver a la actuación. ¿Es así? Es así, es así. En realidad, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bien a los oyentes. Bueno, el tema es así porque en realidad yo me dedico soy docente de técnica vocal, trabajo de eso desde hace más de 40 años, y estuve trabajando como actor hasta el año 85, o sea, hasta el 85 trabajé como actor, que fue la última jornada de teatro abierto en los barrios que se hizo, y yo trabajaba como actor ahí. Y eso fue lo último que hice, y en los últimos tiempos, antes de la pandemia estoy hablando, los alumnos me fueron pidiendo, muchos alumnos de la escuela de teatro, de las distintas escuelas, de otras disciplinas, que por qué no volvía a la actuación, cuándo podía volver a la actuación, qué es lo que pasaba con eso, y ahí decidí en un momento decir, bueno, voy a tener que hacer algo que tenga que ver con la voz y la palabra, que es más que nada lo que yo trato de manejar, fundamentalmente. Entonces lo llamé a este autor, a Gustavo Provitina, que es un amigo y fue alumno mío hace mucho tiempo, también fue actor, pero es un escritor de base muy amplio, escribe novelas, cuentos, etcétera, ensayos, y ha escrito alguna que otra obra de teatro. Y escribió esto, que es El invierno del juglar, porque se acordó de un cuento de Carver, donde cita Carver un poco las últimas etapas de Chekhov, los últimos momentos de Chekhov, y a partir de ahí sacó una conclusión para ver cómo se podía manejar el tema de la última etapa en función de cuando él ya estaba en Alemania, porque lo habían mandado a Badenweiler por el tema del aire, porque él tenía tuberculosis, sí. Lo habían mandado como se manda acá en Córdoba, eso fue muy famoso hace mucho tiempo también. En esa época lo mandaban ahí y estaba en ese lugar donde ocurre la situación dada, ¿no? De que él está ahí y tiene mucha fiebre, tiene mucho delirio, tiene mucha tos, obviamente, está con la enfermedad, peleando con la enfermedad, y está tratando de ver cuándo llega su amada, Olga, que es Olga Nipper, que era la última mujer que tuvo Chekhov, que era actriz y que estaba trabajando en Moscú. Él la está esperando, digamos, ahí en Alemania, que ella venga a visitarlo, estaba muy solo. Y escúchame, Carlos, ¿cómo fue este encuentro con este texto tan fuerte? En realidad ser un texto donde, bueno, vos brillás porque tuve la oportunidad de verte, pero es un texto fuerte, digamos, reflexivo, donde invita también a la reflexión, a la introspección, también tiene que ver mucho con la muerte. ¿Cómo fue este encuentro? Tal cual lo estás comentando, tiene todas estas variables dentro de lo que significa un nivel de alta poética. O Exacto. sea, el texto tiene una alta poética, un tema, digamos, con respecto a la palabra, a lo que significa la textualidad de que habla el tipo ahí, que habla Chekhov, que es muy difícil, digamos, para mí, empatar con el texto en función de la actuación, ¿no? Hay un texto de un vuelo realmente muy importante, y ese texto hay que llevarlo a cómo se cotidianiza para decirlo. Eso fue obra de un director también, de Rafael Garzaniti, un director de La Plata, amigo también, que yo cité, para poder trabajar la dramatización de esa situación, porque si no se convierte en un campo totalmente narrativo. O sea, cuando yo lo tomé el texto al principio,
tenía un aire totalmente narrativo, y yo le dije al autor, le digo, mira, vamos a trabajar primero en la estructura dramática para que esto pase a ser algo que tenga que ver con un episodio monológico, no con una narración oral. Entonces ese es el tema. Interpela te interpela a vos seguramente, y también interpela al espectador, ¿no es cierto?, al público. Sí, el público en general, digamos, el tema son las reflexiones ante la muerte. ¿Qué es lo que pasa con eso? Por eso el autor lo pone en una especie de diálogo, que no es un diálogo porque habla él solo, un monólogo con la fantasía de sus personajes. Él, en su delirio, ve los personajes de sus obras en escena, ahí en donde está, los ve ahí y les habla a ellos concretamente, a esos personajes que son, digamos, de alguna manera habían sido encarnados por actores, pero lo que él le habla es a los personajes de las obras cuando él habla, y digamos, les reprocha, les dice cosas, los habla, etcétera, etcétera, y todo va en una vía que tiene que ver con dos corrientes que son, por un lado, la muerte, concretamente la cercanía de la muerte y cómo es las disquisiciones que tiene la persona. Por eso cuando decís te interpela a vos, exactamente, interpela en función de esto, qué es lo que pasa claramente con cómo viene la muerte, cuando habla de la muerte y el movimiento y lo que se pierde en la vida, etcétera, etcétera, y a su vez la esperanza de poder volver a ver a su amor, a Olga Nipper, que tiene que venir a visitarlo, se supone. Entonces el tema es ese. Pero, digamos, como vos decís, esta obra que es tan fuerte, en estos tiempos de tanta banalidad, superficialidad, en estos tiempos donde la espera que también tiene este personaje es tan difícil, digamos, hoy, ¿cómo la recibe el público? Y el público, el público lo que recepta más es la calidad del material, digamos, literario. Eso recepta mucho, y lógicamente también el campo de la actuación en función de cómo está planteado ese personaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el público en relación a que si esta construcción dramática, cómo se vincula con la realidad? Por ejemplo, ahí el único vínculo es un vínculo, digamos, que es histórico, que es el vínculo con la muerte, ¿correcto? Sí. O sea, el vínculo es qué pasa con la llegada de la muerte. Por eso la frase puntual de la obra es: un hombre se prepara para morir, pero la vida lo interrumpe. Esa es la frase patrón que tiene la obra con respecto a eso, y esa frase va dejando un montón de secuelas en función de lo literario, y ahí hay momentos que tiene el texto tiene mucho vuelo. Además, él recuerda a sus amigos escritores, como Tolstoy, como Gorky, como, bueno, está Stanislavski también, que lo recuerda. O sea, ¿hay alguna rivalidad con uno de ellos? Claro, ¿no? Con Stanislavski, sí, con Kostia. Él tenía una rivalidad porque Kostia, digamos, Konstantin Stanislavski, en esa época hacía un teatro, digamos, tomaba las obras de Chekhov desde un lugar muy naturalista, Entonces, el tema es que ponía ruidos en la sala, hacía cosas que son naturalistas, y él estaba totalmente en contra de eso, porque eso va, digamos, en contra de lo que él manejaba. Por ahí está la diferencia entre el naturalismo y el realismo, algo que le cuesta mucho entender a la gente, que es el realismo en la estética de lo dramático, y que es el naturalismo. El naturalismo es lo que más se acerca a la fotografía, ¿correcto? O sea, el naturalismo es, digamos, el lenguaje callejero, el lenguaje de identificación con la gente que está, digamos, en un teatro, evidentemente, en ese sentido, y tiene que ver con eso. Y el realismo es una vuelta de tuerca sobre ese material dramático hacia una pieza literaria, o sea, hacia una pieza de vuelo literario. Con lo cual no quiero decir que obras naturalistas no tengan vuelo literario, lo tienen, pero el realismo escapa un poco a eso. Entonces aparecen los autores de realismo, por ejemplo, como Tennessee Williams, como el otro, ¿cómo se llama? El sueco, Strindberg, el otro, esos autores que tienen que ver con el campo del realismo, como muchos autores, como mismo Arthur Miller, ¿no? O sea, son autores que te dan una pauta de una literatura dentro de lo que es más o menos cotidiano. Y estamos hablando del fines del siglo XIX, principios del XX, exactamente, ¿no? En 1904. Hablamos de 1904, que es cuando sucede
la obra y que él muere al poco tiempo. O sea, ya ahí está muy cerca de la muerte, realmente. Y se está estrenando El Jardín de los Cerezos. Exacto. Se estrena El Jardín de los Cerezos, que fue la última obra, que es un éxito total, evidentemente que lo estrena Stanislavski. Y bueno, y ahí también hay una discusión con respecto a cómo lo enfocó Stanislavski, de qué manera y qué era con eso. Por eso, en realidad, a mí lo que me interesa es el texto, me interesa el texto y la poética, o sea, yo estoy siempre en eso. ¿Está dándose dónde en este momento la obra? En este momento tenemos funciones que se llaman esas funciones especiales. Yo di 2 en Morón muy bien, en el Teatro Municipal de Morón, di una en Moreno, y ahora voy a dar otra en un teatro que se llama Poncho Club Cultural, que es el teatro de Fabián Vena, que está ahí cerca del Parque Centenario. Eso es el viernes 30. Sí, cerca del Parque Centenario. Está a 1 cuadra y media, porque ya viste donde está ahí, ¿cómo se llama? Ángel Gallardo y Marechal. Claro, yo por lo que tengo anotado es Leopoldo Marechal 1219. Exactamente, eso va el 30, no este viernes que viene, sino el otro. Y es una función especial ahí a la 21:30, y después tengo 2 funciones más en octubre, que son en Belisario, que es el teatro donde la viste vos, a la obra, en Belisario. Sí, hermoso teatro. Sí, es un teatro muy lindo, chiquito y lindo. En Belisario, y después tengo unas funciones que se hacen por medio de la cooperativa El Descubridor, la cooperativa donde la dirige Manolo Callao, que vamos a ver si podemos hacer una mini temporada. Todo esto antes de fin de año. Todo acá en Capital Federal. Capital, porque hay 2 posibilidades de salir a la provincia, pero todavía no están concretadas. Hay una en Avellaneda y otra en lo de Tigre, pero no es Tigre, es Benavides, en un teatro de Benavides. Eso es lo que hay como posibilidades. Bueno, ahora. Pero ya tenemos, digamos, para el 30, a las 21:30, tenemos acá en Leopoldo Marechal 1219, y más adelante en noviembre en Belisario y el otro teatro. No, en octubre en Belisario, el 21 y el 28 de octubre. Belisario, que también son viernes. Esas son 2 funciones especiales en Belisario, y después hay otra sala que todavía no tengo decidido cuándo se va a empezar a dar y cuándo la vamos a ver. Así que bueno. Carlos, ¿nos podés como dramatizar un poquito o interpretar, mejor dicho, el personaje? Así nuestros oyentes se acercan un poco más a la obra y entienden de lo que estamos hablando. A ver. El tema es sí, lo puedo hacer igual. Lo que pasa es que el trabajo del actor viene de una se llama una circunstancia dada. Viene una circunstancia que hay, que como vos viste, yo trabajo en escena antes de que entre el público, o sea que lo trabajo en escena antes de que entre el público, que es un tema de cuál es el estado en que él está, ¿correcto? Esa es la circunstancia dada, que tiene que ver con el tema de la salud, con que tiene fiebre, con todo eso, qué sé yo, qué sé cuánto. Y vos te tenés que... Desde ahí arranca con una interrupción que tiene, que es un tren, que le aparece mucho en la obra, que es una significación del tiempo también el tren, desde el punto de vista de la metáfora, y ahí a donde comienza él concretamente a hablar, ¿no? Él dice algo así como, cuando suena el tren, dice: un hombre se prepara para morir, pero la vida lo interrumpe. Es un buen tema para un cuento que no escribiré jamás. Anoto, sin embargo, para hacer de cuenta que estoy vivo, como ustedes. Casi no los veo, pero los oigo. Todo el tiempo los oigo y pienso que están vivos. Pero si realmente lo estuvieran, dejarían la oscuridad en la que se esconden. Es tan fácil estar vivo a salvo de todas las miradas. Y con un golpe de mano, como hacen los magos o mis amigos del campo, dirían: señor Chekhov, queremos contarle algo. Escuchen antes de hablar, escuchen. No me interrumpan. Escribí cada uno de sus movimientos, les di palabras y silencios. No fueron felices ni en los cuentos ni en las obras de teatro. De haberlo sido, ¿para qué escribirlas? Pero no es justo que me vengan a pedir ahora, en este preciso instante, que les diga qué hacer. ¿Qué hacer cuando me vaya? No hagan nada, porque eso es todo lo que saben hacer. Sigan jugando al billar, a los naipes, a la oca, canten, bailen,
beban vodka hasta marearse y no me molesten más. Lo mejor y lo peor que les ha pasado, el público no lo ha visto. Eso les aburre. Bravo. Esa Excelente. Es una primera parte que tiene que ver con cuando él abre, está ahí, está con mucha fiebre, arranca, está con la tela que para cubrirse la cara, arranca con mucha fiebre y arranca desde el delirio. Ya arranca el delirio de ver gente ahí alrededor que no está, concretamente, la cual le habla, que son esos personajes. Entonces ese es el tema. ¿Y cómo es sentirse dirigido? Porque siempre te vi dirigiendo, en realidad, como docente o acompañando. Dirigido es un tema, digamos, bastante controvertido, porque uno tiene que ceder y no ceder y avanzar, ceder y ver qué pasa con eso. Y bueno, y no es fácil. En este caso, yo lo traje a él, al director, para que vea una cosa dramática que me saque más de la narración. Entonces él buscó algunas puntas y después yo busqué otras, obviamente, también para ver cómo sale esto del campo solamente narrativo y entra en un tema más vivencial, pero es difícil. Es difícil, me imaginé. Bueno, yo quiero entonces volver a decir, porque después quiero hablar ahora del Instituto de la Voz, que esto se encuentra en este momento, el viernes 30 a las 21:30, en Pocho Club Cultural, Leopoldo Marechal, 1219, cerca del Parque Centenario, Capital Federal, y los teléfonos para comunicarse son el 5351-5114 o 11-2563-2967, y decir que la obra, la verdad, es excelente, tu actuación imperdible, con una memoria también que no sé cómo podés tenerla, porque el texto es difícil, y bueno, que te felicitamos. Y ahora yo quiero que hablemos en estos minutos que nos quedan, que son bastante, acerca del Instituto de la Voz, que funciona en la calle Montevideo 567 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, a ver, cambiaste el domicilio, sería, por ahí habría que mudarse. El tema entonces hay que verlo. ¿No está ahí? No, está en la calle Montevideo 781. Ah, 567 son 2 cuadras más para acá. O sea que... No, 767 dijimos. No, yo dije. Yo entendí 567. Ah, no. Bueno, puede ser, pero... 781. 781 está. El Instituto de la Voz ya histórico, ya cumplió 26 años el instituto. Ahí se hacen talleres de técnica vocal integral, que es el taller básico, que es para gente que hace docencia, actuación, locución, gente que trabaja con la voz a nivel de call center, atención al público, etcétera. Y dentro del campo del trabajo de los actores, trabajan gente que es como anexa a eso, ¿correcto? Entonces trabajan también titiriteros, narradores, poetas, gente que dice poesías, o sea, trabaja un montón de gente ad hoc que tiene que ver con esas disciplinas, porque se trabaja el campo vocal expresivo, porque, a ver, lo que yo estoy dando últimamente más que nada es técnica vocal expresiva, más que técnica vocal directa, porque se lo dejo más a las fonoaudiólogas. Por ahí doy un poquito más de articulación, pero la técnica vocal expresiva, por ejemplo, yo trabajo mucho en la EMAD, en la Escuela de Teatro, y ahí trabajo mucho la poética. Trabajo mucho la poética, desde una poética más realista, más naturalista inclusive, a una poética de estilo muy compleja. Y el tema es cómo enseñar a decir poemas, porque el asunto es, hay muchas personas que escriben con una verdad y con una profundidad y con un criterio, desde el punto de vista de lo creativo en el lenguaje, con un vuelo, y puestos a decir sus mismos textos, no tiene esa calidad, ¿correcto? O sea, se destruye el poema. Claro, exactamente, ese poema que evidentemente escribió y tiene, esto te digo porque yo, por ejemplo, en la escuela también hay muchos alumnos que escriben poemas, y los hago decir sus poemas, que lean sus poemas, y te encontrás con esa variable de no entender qué es exactamente el juego de la prosodia, ¿no? ¿Qué pasa con las variaciones? ¿Por qué las variaciones tonales, rítmicas y las variaciones de intensidad son el tema de la plasticidad que tiene el juego de la voz en función sobre todo de la poética? Porque la poética
es el sumum del lenguaje, es lo más alto del lenguaje sin ninguna duda. Y eso es maravilloso. Entonces, ¿cómo rescatarlo para decir? Es uno de los desafíos. En esta etapa hay un comienzo de cursos en el instituto, que comienzan un par de cursos online, hay dos que son online y hay dos que son presenciales. Esos son de técnica vocal integral, correcto, que está más que nada dirigido a todo este marco de gente que te dije antes, o sea que pueden venir y pueden, digamos, tratar de hablar con el instituto. Hay un WhatsApp del instituto. ¿Cuál es? Que es el 11 48 12 3127, es el WhatsApp. Ahí pueden preguntar, hacer consultas, ver qué es lo que pasa, cómo están los talleres. Ahora justamente en esta etapa estamos comenzando a 4 talleres, 2 y 2, que van a comenzar entre la semana que viene y más o menos el 15 de octubre, en ese lapso. Los 4 talleres, como si 2 y 2, 2 online y 2 presencial. Son sí. Técnica integral de la técnica voz. Vocal integral. Técnica Okay. vocal integral y ¿Y la expresiva? No, la expresiva está encuadrada en eso. O sea, ahí. Técnica vocal expresiva. O sea, en esos talleres se ve cuidado de la voz, producción sonora, hacerse escuchar, lo que es la emisión, articulación y técnica vocal expresiva. Eso se ve en esos talleres. ¿Que duran cuánto tiempo? Ahora el módulo 1 dura 3 meses, el módulo 1. Son 3 meses y después viene el módulo 2, 3, 4. O sea, hay hasta 4 módulos, pero los que hacen módulo 3 y 4 son la gente que trabaja mucho, son muy profesionales de la voz, son docentes de mucho trabajo o actores, actrices. Después lo demás, con 2 módulos les alcanza. Claro. A ver, en ese sentido. Bueno, entonces decide de nuevo, está abierta la inscripción. Está abierta la inscripción, le pueden averiguar por el WhatsApp del instituto o por info@institutodelavoz.com, que es el mail, info@institutodelavoz.com, o el WhatsApp 11 48 12 3127. Maravilloso. Y no se les ocurrió esto, yo así, teatro leído en el sentido o teatro en radio. Bueno, yo estoy dirigí 2 radioteatros, uno durante la no me salía, radioteatro. Es radioteatro, sí, más sencillo. Sí, yo ya dirigí uno durante la pandemia, que lo trabajamos todo, yo no estaba. Todo en Zoom, bueno, fue durante la pandemia. Bueno, pero no me enteré. Ese es uno muy interesante que se hizo sobre la ecología, que se hizo con una federación de cooperativas y que se dio en todas las provincias del interior y acá en 2 radios o 3 también de cooperativas, una de ellas es radiográfica, y en las radios de cooperativas se dio acá en Buenos Aires y se dio en todas las provincias del interior. Y trabajaron también, bueno, yo dirigí ese radioteatro y trabajaron también directores del interior del país, directores del interior. Por eso el radioteatro que vos hiciste, discúlpame, ¿es necesario escribir? O porque algunos dicen no hay nada escrito para radioteatro, entonces tenés que primero escribir y después... lo escribió Patricia Zangaro con un grupo de autoras, eran 5 autoras ese radioteatro. Sí. El que estoy haciendo ahora se llama El Navegante, que es una historia de un muchacho que se va para España a buscar sus ancestros. Sí. Y eso nada más. Y lo que trabaja Manolo Callao, Ingrid Pericori, ahí está. En el otro trabajaba Arturo Bonín, pobrecito. Qué bueno, sí, qué pena. Y en este trabaja ellos y Raúl Rizzo también. Bárbaro. Bueno, sí, como de vos no puedo esperar otra cosa, estamos hablando con Carlos de Martino, así que le agradecemos muchísimo, nos tenemos que ir, ya estamos llegando a nuestro final. Un gusto que estés acá, recomendamos la obra que se llama... El invierno del juglar, de Provitina, Gustavo Provitina. Muy bien, en la calle Leopoldo Marechal, 2219, Poncho Club Cultural, el 30 de septiembre a las 21:30. Y también lo de Instituto de la Voz, que es maravilloso lo que trabajan, y bueno, quien te escuchó ya se da cuenta qué profesor tienen o tendrán. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra, un saludo a todos los oyentes, así que espero que la pasen bien. Agradecemos a nuestro operador técnico por su
gran valía en su trabajo, acompañándome. Así que Fabricio, y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar.